Probando. Pro, pa, probando. Hola. Muy bien. Vamos a comenzar. Listo. Vamos a cambiar la frecuencia. Muy bien, chicos. Vamos a cambiar la frecuencia de la iluminación. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver el enfoque. Bien, parece que ya está. Probando. Muy bien. Estamos en este momento probando el sonido para continuar con la tutoría virtual del tema de desarrollos. En este caso, desarrollo de conos y cilindros. Hace un momento mi compañero debía estar explicando lo que es el desarrollo de prismas y pirámides. Por favor, si alguien escucha bien o mal, por favor, hacérmelo saber para poder comenzar con la explicación. Bueno, estamos probando el sonido para dar inicio a la tutoría de geometría descriptiva en cuanto al tema de desarrollos. Entonces, por favor háganme saber si se ve o se escucha bien para comenzar. Ahorita no estoy transmitiendo imagen, estamos probando el sonido y empezamos. Bien. Ok. Revisando la imagen, acá estamos. Perfectos.
Estamos leyendo acá preguntas. Bueno, antes de comenzar, recordarles que las dudas que tengan las pueden poner en los comentarios, pero por favor, preferiblemente en el link que está en la descripción del directo. Ese link los lleva a un formulario de Google donde pueden subir su pregunta con una imagen del problema en cuestión. De esa manera vamos a poder resolver las dudas e inquietudes que están dando. ¿Listo? Entonces, bueno, el sonido ya entiendo que está mucho mejor. Vamos entonces, listo. Vamos a ver qué tal la imagen para comenzar. Eh, Como pueden ver en pantalla, vamos a comenzar con lo que es el tema de desarrollo de conos. Acá tenemos un cono truncado. Entonces, vamos a ver de imagen. ¿Qué tal estamos? Bueno, me dicen que se escucha bajito. Vamos a tratar de subir el volumen del micrófono. A ver, probando otra vez. Para continuar con la tutoría de geometría descriptiva, tema desarrollo de conos y cilindros. Como les decía hace un momento, anteriormente debía estar mi compañero en la anterior sesión explicando lo que era eh, pirámides y prismas, desarrollo de pirámides y de prismas. ¿Vale? Eh, bueno, ahora sí vamos a comenzar. Me presento, mi nombre es Juan Diego Gómez, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de últimos semestres y los voy a estar acompañando en esta sesión. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a la explicación de desarrollo de conos y cilindros. Eh, de pronto, hace un momento, en la explicación de qué es el desarrollo de una figura, de un prisma, de una pirámide, de un cono o de un cilindro, debemos tener en cuenta que el desarrollo es no tanto, o bueno, no es tan fácil de interpretar así como su nombre lo indica, pero es desenvolver la imagen para que podamos armarla y recrearla en físico, pasar de lo que es el dibujo en las planchas a lo que es la figura como tal. Es decir, la idea del desarrollo es poder construir en físico lo que es un cono, un cilindro, una pirámide o un prisma. Entonces, para poder desarrollar cualquiera de esas figuras, hay que seguir una serie de pasos. Entonces vamos a comenzar con lo que es inicialmente conos. Aclarando, vale la aclaración que los, los conos y cilindros son superficies curvas. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, hay de muchos tipos. Ya sabemos que hay cilindros eh, oblicuos o cilindros oblicuos de base elíptica en vez de circular, que hay conos oblicuos de base elíptica, que no solamente son los conos y cilindros circulares rectos. Sin embargo, para el ejemplo o los ejemplos que vamos a tratar en esta sesión, son conos circulares rectos y cilindros circulares rectos. Bien, entonces voy a quitar mi imagen para poner eh, mayor espacio a la pantalla. Perfecto. Entonces, listo. En este ejemplo lo que tenemos es
un cilindro, perdón, un cono truncado, ¿cierto? Es un cono con un plano cortante vertical que es la vista lateral. Entonces, nosotros el tema anterior que habíamos visto, o que ustedes han visto en el aula, es la construcción de un cono en el plano, ¿sí? Me dan ciertas indicaciones de rumbo, pendiente, diámetro, etcétera, etcétera. Entonces hagamos de cuenta que ya tenemos el análisis hecho de nuestro cono. Pero vamos a continuar entonces con el desarrollo. ¿Cómo desenvolvemos esa figura para poder armarla en físico, pasar del dibujo a la figura en físico? Entonces, para comenzar, nosotros tenemos que tener claras ciertas dimensiones de la figura. Tenemos que tenerlas definidas. En ese orden de ideas, tenemos que tener definida lo que es la longitud de cada uno de los elementos, ¿cierto? Cada uno de los puntos que se une con el vértice es un elemento. Tenemos que tener definida la longitud real de cada uno de los elementos. La ventaja de los conos circulares rectos es que la longitud real de un solo elemento es la misma a la de los demás elementos. En este ejercicio se trabajaron 12 divisiones para el cono. Entonces quiere que la longitud de uno de los elementos es la misma que la de los otros 11 elementos. Bien, acá, cuando nosotros tenemos la base como filo, y solamente, bueno, cuando tenemos la base como filo, tenemos la longitud real de este elemento y de este elemento. ¿Por qué? Porque en la vista anterior estaban de forma paralela a la línea de referencia. Esto es acá, lateral derecha y auxiliar B, pongamos. ¿Listo? Entonces, el elemento 10B estaba paralelo a la línea de referencia. Por lo tanto, acá 10B va a estar en longitud real. De igual manera, el elemento V4 acá está paralelo a la línea de referencia entre B y lateral derecha. Y acá está V4. Por lo tanto, están en longitud real. De todos modos, teniendo esta, ya tengo la de todos los demás. Es decir, puedo hacer la medición acá o puedo hacer la medición en este lado. Me va a dar exactamente lo mismo. Importante. Y por lo tanto tenemos cada uno de los puntos del plano de corte interceptando los elementos del cono. Entonces acá tenemos, si este era el elemento 10B, pues acá tenemos el punto 10'. Si este era 9', pues acá está 9', 11'. Si acá está, bueno, este es un punto M sobre la superficie. Acá tenemos 8', 12'. Si acá tenemos 10', acá tenemos 10', 1'. Si acá tenemos 6', acá tenemos 6', 6', 1'. Si acá tenemos 5', acá tenemos 5' y 3'. Y si acá tenemos 4, pues acá tenemos 4'. Ya pues lo tendríamos claro de lo que es el análisis del cono en sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros sabemos que cuando tenemos la base en tamaño real, sabemos que todas sus dimensiones acá van a estar en longitud real. Esto es un círculo, obvio. Pero tenemos acá la distancia que hay entre los puntos. La distancia entre el punto 10, 9, entre los puntos 9 y 8, entre los puntos 8 y 7, entre los puntos 7 y 6, y así sucesivamente. La distancia entre cada uno de los puntos.
Esas distancias van a estar en longitud real, por lo que dijimos. El círculo, la base, está en tamaño real. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer para poder construir nuestro desarrollo va a ser tener en cuenta estas dimensiones. Esta longitud, que es la distancia entre los puntos de la base. Ahora, como ya sabemos la longitud de los elementos y ya sabemos la distancia entre los puntos, vamos a hacer lo siguiente. En casa, con un compás, para mayor practicidad o en su defecto, con regla, el resultado es lo mismo, ¿sí? La idea es obtener lo mismo. Acá, el compás pues me va a ayudar a hacer un poco, a hacer la acción. Listo, ya tenemos la longitud del elemento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá ya yo tenía dibujado esto, pero ¿qué es esto? Lo que vamos a hacer es hacia una línea aleatoria, pues hacia una ubicación aleatoria ubicamos un punto V que va a ser nuestro vértice, el mismo vértice de nuestro cono. Y en donde queramos ubicamos el compás, y como ya tenemos la longitud de los elementos, va a ser la misma de los demás elementos. Y lo rotamos. Una vez tengamos esto, vamos a dibujar la longitud de la distancia entre los puntos. Entonces, como están divisiones iguales, esta distancia va a ser la misma para todos los puntos. ¿Listo? Va a ser la misma para todos los puntos. Entonces, en este caso, digamos que por comodidad o por preferencia yo quise empezar sobre el punto 10. Entonces, yo me paré en cualquier lugar del arco y ubiqué una línea que representaría el punto 10. A partir de ahí, voy a ubicar el compás, dibujando sobre qué lugares iba a cortar esa distancia entre puntos con el arco que habíamos trazado sucesivamente. Y llegar nuevamente al punto 10. ¿Qué significa? Acá de pronto no se ve un poco, bueno, ahí se ve un poco mejor. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Bueno, en el desarrollo nosotros, bueno, independientemente de la figura que sea, nosotros tenemos que empezar en un punto y terminar en exactamente el mismo punto que iniciamos. En este caso, empezamos en el punto 10, terminamos en el punto 10. ¿Listo? Entonces, una vez hayamos ubicado la distancia entre puntos a lo largo del arco, procedemos a dibujar lo que serían los elementos, que es esto. Entonces nos paramos en cada punto que trazamos cortando el arco y trazamos los elementos del cono. Hasta ahí ya estaría el desarrollo del cono completo, pero tenemos que recordar que el cono es truncado, ¿cierto? Está truncado por un plano vertical que tiene el filo en la lateral derecha. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, retomando, acá nuestro cono es esto. Bien, entonces, nosotros del tema anterior, que era el análisis de los conos, lo que hacíamos era proyectar cada uno de los puntos, ¿verdad?, en los elementos del cono. Eso pues ya deberíamos tenerlo claro. El tema anterior, que era conos. Entonces, esto se hace para poder ver, en este caso, acá en tamaño real,
cómo se vería ese plano cortante, que como vemos es una elipse. Entonces, al tener nosotros esta elipse, podemos ver con un poco más de claridad cómo está la intersección de esos puntos del plano cortante con nuestro cono. Bien, ahora sí, ¿qué hacemos entonces para poder terminar el desarrollo de este cono? Lo que vamos a hacer es entonces trazar una línea, ¿verdad?, paralela a la línea de referencia. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde la trazamos? No la podemos trazar en cualquier lugar, tenemos que trazarla en el vértice. En el vértice de nuestro cono vamos a trazar esa línea paralela a la línea de referencia. De manera que, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos paramos sobre el vértice. Voy a dejar esto un poco hasta que la luz no afecte tanto. Y vamos a trasladar cada uno de los puntos. Entonces, digamos que acá está 1', lo bajamos hasta acá, 1'. Luego seguimos con 12', y lo bajamos hasta acá, 12'. Luego seguimos con 11', y lo bajamos hasta acá. Luego seguimos con 10', y lo rotamos. Son rotaciones. Luego seguimos otra vez con 9', y lo rotamos. Hacemos eso con todos los puntos. Otra vez entonces con 8', y llegamos acá otra vez. Con 7', y llegamos acá otra vez. Con 6', y llegamos acá. Luego con 3', que está por acá atrás, y también. Y luego con 4', que es este pequeñito, y lo rotamos también. Habiendo hecho la rotación de cada uno de los puntos del plano cortante sobre los elementos hacia esa línea paralela a la línea de referencia entre frontal y superior, vamos a proyectar esos puntos hacia la vista superior, hacia acá. Entonces, los proyectamos, sí, pero ¿hasta dónde? Hasta la distancia correspondiente a cada uno de los puntos, que si nos fijamos, sería hacia su respectiva tercera distancia. Entonces, acá todos están a una misma distancia, en este caso a una misma profundidad, ya que el plano está como filo paralelo a la línea de referencia. ¿Listo? Eso quiere decir que vamos a trasladar. Como ven todos acá, vamos a trasladar los puntos desde acá hasta esa profundidad que para este caso es la misma para todos. Quiere decir que este punto 10' lo subimos hasta la profundidad de 10'. 9' lo subimos a la profundidad de 9'. 8' a la profundidad de 8', y así sucesivamente para cada uno de los 12 puntos. Entonces, una vez hayamos hecho la proyección hacia su profundidad correspondiente, vamos a unir cada uno de esos puntos con el vértice. ¿Listo? Entonces ubicamos el 10', lo unimos con el vértice. Ubicamos el 9', lo unimos con el vértice.
el 8' con el vértice, y así sucesivamente todos los puntos que trazamos. Al final deberíamos obtener 12 líneas. Sin embargo, como este ejercicio es simétrico, lo que yo haya trazado hacia este lado o hacia este lado va a ser lo mismo que hacia el lado opuesto. Es decir, ustedes ven acá 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, pero no ven 11, 12, 1, 2, 3, por lo que es simétrico. Quiere decir que estos puntos van a tener la misma longitud que los de este punto. Es decir, al unir 10' con V, entonces, bueno, el 10', no, al unir 9' con V, es el equivalente a unir 1' con V. ¿A qué me refiero? Acá donde está 9', también llegó 11'. Entonces quiere decir que donde está 9' también está 11'. ¿Listo? Entonces quiere decir que tanto 9' como 11' van a tener esta longitud. Más o menos eso es lo que sucede. ¿Listo? Entonces, proyectamos, unimos con el vértice y obtenemos una longitud. Esa longitud que estamos obteniendo ahí es la longitud real de cada uno de los elementos unidos desde el vértice hasta los puntos del plano cortante. Es decir, es la longitud real de V a 10', la longitud real de V a 9', de V a 8', de V a 7', de V a 6', 4', 5', 3', 2', 1', ¿sí? La longitud real de V hacia cada uno de los puntos del plano cortante. Teniendo eso, vamos a saber dentro del desarrollo qué es lo que no pertenece al desarrollo. Porque el hecho de que haya un plano cortante quiere decir que hay algo que, por decirlo de una forma muy burda, se le mochó al cono. Entonces, como podemos observar, pasó por acá y podemos decir que le quitó la punta, que esto se fue. Podríamos decir también lo contrario, pero en este ejercicio vamos a decir que se fue la punta del cono, es decir, esto se lo quitamos al cono a través de este plano cortante. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar eso en el desarrollo? Ya que tenemos estas distancias, estas longitudes reales, nos vamos a ir nuevamente para el desarrollo. Pero, bueno, ¿cómo las vamos a ubicar entonces? De nuevo, con el compás para una... Por una preferible mejor precisión. Entonces, ubicamos acá en 10. La distancia que hay entre 10 y nuestro vértice V. Entonces, esa distancia la mantenemos. Nos vamos para V. Ubicamos el punto. Luego nos vamos otra vez para el vértice y tomamos la distancia de 9 y volvemos al desarrollo. La distancia de 9, entonces nos paramos en el vértice y de 9. Y así sucesivamente para la distancia de 8, de 7, de 6. Bueno, 9', 8', 7', 6'. Y recordando que volvemos hacia el punto inicial 10. ¿Sí? Volvemos hacia el elemento inicial de 10'. Entonces, ubicamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
Y por simetría sabemos que la distancia de acá va a ser igual a las distancias del vértice hacia los puntos del plano cortante del otro lado. Entonces, y terminamos, reitero, en el punto 10 en este caso, que fue en el que yo comencé. Si empiezo en 10, termino en 10. Luego unimos de forma curva esos puntos y obtendríamos nuestro desarrollo. Acá esto se ve un poco... Obtendríamos nuestro desarrollo. Entonces, la idea de esto es que al tener el desarrollo hecho, dibujado, es que si lo recortáramos, si recortáramos toda esta figura que obtuvimos acá, y recortamos esto, y lo doblamos, es decir, al tener esto recortado, pegamos este pedacito de elemento. Con este pedacito de elemento tendríamos, en fin, nuestro cono truncado. Yo, bueno, aún no lo tengo, pero básicamente en eso consiste la elaboración del desarrollo de un cono truncado. ¿Listo? Entonces ese fue nuestro primer ejemplo. Vamos a pasar al segundo ejemplo de lo que serían conos truncados para llevar a cabo pues la explicación por si quedaron dudas o cualquier cosa. Les recuerdo, por favor, cualquier duda, comentario en el link que está en la descripción de este directo. Bien, entonces vamos a poner el segundo ejemplo y ya estaremos de regreso. Entonces, eh, ya está. Entonces, acá tenemos otro cono truncado. Entonces, el procedimiento, como van a ver, es exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar es entonces el plano cortante. La ventaja de los conos circulares rectos es que no son tan tediosos, puesto que eh, son simétricos en cuanto a la base. Es decir, el elemento completo desde los puntos de la base hasta el vértice van a medir todos exactamente lo mismo como ya lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces, bueno, vamos a revisar las preguntas que hayan puesto en el link que está en los comentarios. Entonces, bueno. Acá.
Y vamos a ver que, bueno, en efecto aún no hay preguntas, pero no importa. Vamos a continuar entonces con el ejemplo de este cono truncado. ¿Listo? Entonces vamos a seguir, vamos a continuar con... ahí salió mi código de estudiante. Bueno, en fin. Tenemos un cono truncado, pero entonces ¿cuál es la diferencia? Como vemos, está en filo y es horizontal en la vista frontal. Sí, bueno, es horizontal, pero está en filo en la vista frontal. Eso quiere decir que en superior vamos a tener el tamaño real y bueno, vamos a tener las diferentes partes del análisis de nuestro cono como tal antes de hacer el desarrollo. De llevar la base a tamaño real, dibujar la visibilidad, etcétera, etcétera. Y entonces, asumiendo que ya hicimos todo, entonces retomemos nuestras dimensiones principales a tener en cuenta, que llevan a ser la longitud real de los elementos y la longitud real de la distancia entre los puntos. Entonces acá está del vértice hacia los puntos, que ya sabemos que al estar la base en filo, este va a ser en longitud real y este también. ¿Por qué? Bueno, porque acá teníamos este paralelo a la línea de referencia, por lo tanto, VA, ese es un punto A, está paralelo. Sí, VA está paralelo a la línea de referencia, acá está. Entonces, VA en longitud real. Y de igual manera con V7. Que ese punto A, bueno, está reemplazando lo que sería nuestro punto 1. Bien, entonces, ya tenemos el círculo o la base en tamaño real. Quiere decir que entonces tenemos la distancia entre puntos en longitud real. Y que tenemos el vértice, el elemento del vértice hacia este punto en longitud real. Por lo tanto, todos los elementos ya tienen esa longitud. Con esto ya podemos dibujar el desarrollo del cono. Bien, entonces recordemos que nos ubicamos en el vértice con ayuda del compás para facilitar el proceso. Ubicamos la distancia que es del vértice hacia el punto A, en este caso punto A. Nos vamos hacia el desarrollo que también ya tengo vamos a ver cómo lo ubicamos de una manera un poco más práctica. Bueno, ahí está. ¿Listo? Entonces, me paro en el vértice y ubico la distancia que habría desde el vértice hacia el punto A. Entonces, bueno, acá la tengo y trazamos el arco. Acá tenemos que hacer unas líneas dibujadas, que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, trazamos
nuestro arco de forma indefinida, es decir, después nos podemos ir así y no sabemos dónde terminar. Entonces hacemos un semicírculo. Y donde queramos comenzamos con nuestro punto A, es decir, yo puedo colocar acá la ubicación de mi punto A, que bueno, fue lo que hice en este ejemplo. Entonces a partir de ese punto A voy a tomar entonces la medida, ¿sí?, que hay entre puntos en la base que está en tamaño real. ¿Listo? Entonces acá estamos. Tomamos la distancia que hay entre puntos y empezamos a ubicarla. De A hacia 2, de 2 hacia 3, de 3 hacia 4 y así sucesivamente por cada uno de los puntos. Entonces, vamos poco a poco ubicando la distancia que hay en los puntos y la vamos señalando para saber que por ahí van a estar nuestros elementos. Una vez hayamos terminado, tenemos que tener en cuenta que terminamos exactamente en el punto que comenzamos. Es decir, si yo empecé en un punto A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, otra vez A. Sí, tenemos que terminar en el punto que comenzamos para que pueda estar correcto nuestro desarrollo. Entonces, una vez hecho esto, con la regla trazamos lo que serían los elementos. Entonces trazamos el elemento completo desde cada uno de los puntos hasta el vértice. Y así sucesivamente. Trazamos todo. Como se dan cuenta, o tanto se alcanza a ver un poco, se ven borradas esas líneas, porque nosotros trazamos todo y después tenemos que ubicar cuáles son los puntos correspondientes al plano cortante interceptando nuestro cono, que es lo que ocurre acá, que como ven es nuestro A', 2', 3', 4'. Entonces vamos a verlos en las vistas principales. Estamos acá nuevamente. Entonces tenemos el filo, ¿sí?, el filo horizontal en la vista frontal. Listo, entonces paralelo a la línea de referencia entre frontal y superior, quiere decir que acá arriba va a estar el tamaño real. Entonces, nosotros, como ustedes bien saben, como ya habrán visto en el análisis de conos y todo eso, cada uno de esos puntos que está intersectando nuestro cono lo proyectamos hacia arriba. Entonces, proyectamos, proyectamos, proyectamos hasta que corte en sus elementos correspondientes, es decir, 6', lo proyectamos hacia el elemento B6, que está acá. Entonces 6' lo proyectamos hacia acá, 6'. Luego 5', 4', 3', 2', A, y así sucesivamente. Entonces 8', 9', 11', 12', así vamos subiendo y intersectando los elementos correspondientes. Eso ya lo sabemos del tema anterior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recordemos que, como expliqué hace un momento, nos ubicamos siempre en el vértice y trazamos una línea paralela a la línea de referencia. Ojo, en este caso estoy haciendo en esta vista, pero yo podría haberlo hecho de arriba hacia abajo. Da lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso pues ya es cuestión de si quieren ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Como recordarán, el caso anterior era el caso inverso, porque teníamos el plano en tamaño real y rotábamos
los puntos donde teníamos ese plano en tamaño real y los bajábamos hacia donde teníamos el filo de ese plano cortante. Sin embargo, ese es el caso inverso, entonces no quiere decir que siempre vamos a rotar desde la frontal a superior, podemos hacerlo de acá hacia abajo y da igual. Listo, para dar exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, como ya sabíamos, o como lo hicimos anteriormente, nos paramos en el vértice. Vamos a poner esto un poco así. Y ubicamos nuestro compás para facilitar la tarea. Digamos que vamos a trasladar 6'. Entonces lo rotamos y llegamos acá. Entonces interceptamos la línea que está paralela a la línea de referencia y hacemos el mismo procedimiento para todos los 12 puntos del cono. ¿Listo? Entonces rotamos con el compás cada uno de los puntos. Ubicamos acá el compás y rotamos hasta que cortemos la línea horizontal. Pues horizontal porque en este caso es paralela a la línea de referencia. No quiere decir que tenga que ser horizontal. Listo, entonces rotamos los puntos hasta que cortemos con la línea paralela a la línea de referencia. Cortamos todos los puntos acá. Y cada uno de los puntos que rotamos los subimos hacia su profundidad correspondiente. Ojo, que yo digo profundidad, pero también puede ser, digamos, si estuviera rotando de la superior hacia la frontal, los rotaría y los proyectaría hacia su altura correspondiente, porque esta vista frontal es de altura superior de profundidad. Eso ya más que claro. En ese caso, y bajo ese orden de ideas, los roto y los subo hacia su profundidad correspondiente, es decir, el 6 lo subí hacia su profundidad de 6, como ven acá. 6' hacia 6', más o menos. Ahí está. Si se dan cuenta, acá está colineal, quiere decir que la profundidad en efecto es la misma. Eso es lo que ocurre. Así con cada uno de los puntos. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, una vez hayamos proyectado los 12 puntos hacia la vista superior, lo que vamos a hacer, como ya vimos en el ejemplo anterior, es unir cada uno de esos puntos con el vértice. Hacer eso nos va a mostrar, o nos va a visibilizar la longitud real de cada uno de las secciones de elemento que hay desde el vértice hacia los puntos del plano cortante interceptando los elementos del cono. Es decir, vamos a tener la longitud real de B6, de B5, B4, B3, B2, BA, B12, B11, de todos los puntos del plano cortante. Vamos a tener la longitud real de todo. Listo. Entonces, quiere decir que este punto que acá, digamos, 12' con el vértice es la longitud real, 11' con el vértice es la longitud real. Si viniera 6' con el vértice, longitud real de V 6'. Acá vemos que VA está como punto. Quiere decir que esta longitud real obviamente no la rotamos. No, pues no hay necesidad porque es que si está como punto acá quiere decir que es vertical y ya sabemos que después, siempre que tenemos una línea como punto, en la vista siguiente, ya sea para allá o para allá o para donde sea que esté la vista siguiente, va a estar en longitud real. Entonces acá en el superior un punto es una línea vertical, que acá vamos a ver V A', es este. Y ya tenemos su longitud real, o sea, no hay necesidad de proyectarla.
Sin embargo, hacerlo tampoco está mal. Proyectamos todos los puntos hacia su profundidad correspondiente, como ya hemos repetido, y obtenemos entonces sus longitudes reales. Bien, una vez tenemos las longitudes reales, recordemos que ya teníamos acá eh, dibujado, el desarrollo. Entonces, esas longitudes reales las vamos a trazar desde el vértice hacia los elementos. Es decir, la línea de V hacia A' que teníamos en el plano, de V a A', lo ubicamos acá. De V a 2', a 3', lo vamos ubicando con el compás. Es decir, esas líneas que teníamos acá, vamos a hacer el ejemplo con 2', que está ahí. Entonces nos paramos en el vértice y nos vamos hasta 2'. Y como vemos, ahí está la longitud. Repetimos para 3', 4', 5', 6', 7', para todos los puntos. Y haciendo esto y recordando que terminamos en el punto que comenzamos, es decir, tengo A', 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A' otra vez. Borramos los elementos que están a partir de los puntos' hacia el vértice. Podría ser al revés, quedarnos solo con la punta del cono. En este caso, pues no es así, nos quedamos con la parte de los puntos cortantes hacia la base, es decir, con todo lo demás. Bien, entonces haciendo esto y obteniendo finalmente esa figura, lo que ocurre es que si recortáramos esto y esto, si recortáramos toda esa figura y pegáramos este punto A, bueno, todo este segmento, perdón, todo este elemento A con este elemento de A, obtendríamos entonces el cono truncado en físico, ¿sí? Lo tendríamos ya como quien dice en la vida real, hecho de papel, no un dibujo, sino ya sería hecho en físico, con volumen, no plasmado en un dibujo, sino sea la forma real del cono. ¿Listo? Básicamente eso es lo que corresponde al desarrollo de conos truncados. Entonces, ya teniendo todo claro, a grandes rasgos lo que toca hacer siempre es que tenemos, bueno, incluso esos ejemplos eran un poco más prácticos porque ya teníamos el plano en filo, pero puede ser que tuviéramos acá el plano en tamaño real, acá, bueno, en cualquier tamaño que no sea real, y acá en tamaño real o cualquier vista del plano cortante. Hacemos la rotación, proyectamos hacia su altura o profundidad correspondiente y vamos a obtener siempre la longitud real. Si lo hubiéramos hecho, digamos, entre estas dos vistas, pues hacemos una paralela acá, proyectamos cada uno de los puntos, los bajamos hacia su distancia correspondiente, los unimos con el vértice y obtendríamos también lo mismo. ¿Listo? En eso consiste. Y bueno, podría haber sido al revés también. Podríamos trazar una línea paralela acá a esta línea de referencia
rotar todos los puntos de acá y bajarlos hacia la distancia, en este caso hacia su altura porque es auxiliar hacia su altura correspondiente, y unirlos con el vértice. Podemos hacerlo por diferentes caminos. Siempre vamos a llegar a lo mismo, siempre y cuando se haga bien. ¿Listo? Ahora vamos a continuar con lo que es el desarrollo de conos, para con el desarrollo de cilindros. Entonces, bueno, eh, les recuerdo cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, por favor, eh, plasmarla en el link que está en la descripción de este directo. Ahí podrán formular su pregunta y adjuntar una imagen o varias imágenes de, del problema en cuestión para hacer mucho más fácil y pronto proyectar para las demás personas el problema. Recuerden que la duda que tenga uno la pueden tener no solo uno, sino más personas. Entonces, eh, les recuerdo, cualquier duda que haya, plasmarla en el link que está en la descripción del video. La pregunta no tiene que ser necesariamente de desarrollos. Ese es el tema de la sesión de hoy, pero si tienen una pregunta de cualquier otro tema de geometría descriptiva, pueden ponerla y con gusto se resuelve esa inquietud. ¿Listo? Entonces, bueno, les dejo ahí eh, la, la recomendación de plasmar las preguntas en el link que está en la descripción del directo. Vamos a continuar ahora con lo que sería el desarrollo de los cilindros. Entonces, vamos a ver. Bien, bien, bien. Entonces, comenzamos. Acá tenemos un cilindro truncado por un plano que lo atraviesa de base a base, ¿sí? De tapa a tapa. ¿Sí? Vamos de, como vemos, de esta tapa hacia el otro extremo del cilindro. Entonces quiere decir que ese plano lo atraviesa de lado a lado prácticamente. Por eso, acá, el sombrado o el hechurado de ese plano cortante, vemos que involucra casi todo el cilindro, el área, bueno, en cuestión. Entonces, igual que con conos, tenemos que llevar
los elementos del cilindro a longitud real. Entonces, asumiendo que nos dieron ya los datos de diámetro, rumbo, la ubicación de algún elemento, los datos típicos de lo que son los cilindros, entonces vamos a llegar siempre a esto que tenemos acá. Entonces vamos a ver si enfoca un poco mejor. Bueno, ahí se ve un poco mejor. Entonces, ¿de qué se trata el desarrollo de cilindros? En este caso de cilindros truncados. Un momento, por favor. Listo. En este caso de cilindros truncados. Bien. Entonces ya sabemos que hay un plano cortante, ya lo tenemos con los elementos en longitud real. ¿Cierto? Y por lo tanto ya podemos comenzar a construir el desarrollo de nuestro cilindro truncado. ¿Listo? Entonces, bien. Como ya tenemos esto en longitud real y el cilindro está completo, por así decirlo, o sea, no es oblicuo con las dos tapas inclinadas, sino que es un cilindro recto y que lo tenemos de lado a lado. Bueno, ya tenemos acá, como vemos, la longitud real de todos los elementos es igual. Por ser un cilindro recto tenemos el diámetro, ¿cierto? Como tenemos la base en longitud real, ya tenemos la distancia entre los puntos. Entonces, esta distancia está en longitud real por estar en tamaño real y por lo tanto es igual para todos los demás, ya que es un círculo y los puntos son simétricos. Entonces, acá también tenemos una división de 12 puntos. Pero a diferencia del cono, acá no tenemos un vértice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que hacemos en el desarrollo de estas figuras es entonces trazamos una línea recta, ¿cierto? Todavía no hemos ubicado ningún punto, solo es una línea recta. Y con la distancia entre puntos, lo que vamos a hacer es con el compás tomar la distancia entre uno de los puntos, un par de puntos, pues, y esa distancia sería la misma para todos los puntos. Entonces, acá estamos. Entonces, bueno, en el primero, ay, está bien, es al revés. Bueno, ahí estamos. Ubico el punto 1, que es donde voy a comenzar, y a partir de ahí ubico los demás puntos, ¿cierto? Como mencioné, para conos, cilindros, prismas, empezamos en el punto que terminamos en el punto que comenzamos. En pirámides también. Entonces, hacemos la ubicación de cada uno de los puntos. Empezamos en 1, entonces 2, luego 3, luego 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En 12 volvemos a hacer el punto 1. Listo, entonces ya tenemos nuestros puntos ubicados sobre nuestra línea recta. Luego con la regla vamos a medir la longitud de uno de los elementos. Como ya sabemos que todos los elementos tienen exactamente la misma longitud,
¿cierto? Entonces, en este caso es de 5 centímetros, pues vamos a trazar una línea equivalente, ¿cierto? De 5 centímetros. Entonces ahí ubicamos nuestros 5 centímetros y en cada uno de los puntos trazamos la línea de 5 centímetros. Entonces, el hecho de trazar todas las líneas de los elementos y luego unirlas acá con otra línea recta, el tener este rectángulo es haber, digámoslo así, desenvolvido o desenvuelto nuestro cilindro, ¿sí? Entonces, haber desenvuelto nuestro cilindro o desenrollado. Si recortamos ese rectángulo y pegamos ese elemento de 1 con este elemento de 1, tendríamos el cilindro con esas dimensiones, una longitud de 5 centímetros, con ese radio y ya está. Pero está cortado o está atravesado, sí, por un plano cortante. Lo atraviesa de extremo a extremo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Acá, como nosotros vemos, tenemos un punto cortante entre 5 y 5' y lo que sería un punto 13. Y un punto 13. Listo, entre 5 y 3 está cortando acá. Está cortando entre 6 y 2 y acá. Luego está cortando por este lado. Y luego corta por el lado de atrás. Pero para saber si está cortando a 5 y 13 simultáneamente, nos vamos para acá. Entonces acá vemos. La región del plano cortante está conformada por esto que está achurado. Como vemos, está atravesado lo que es 6'6, 5'6, 10'10 y A'. Bueno, esa es la región de corte. Lo que quiere decir que este punto 13'13 no está cortado. ¿Listo? Entonces acá. Sabemos que entonces acá está solo por 5'5 y en 13'13 no está pasando nada, solo es esta que está visible. También corta esta parte de la base y por acá esta parte de la base y bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo tendríamos que hacer esto? Nosotros tomamos la distancia que hay desde el punto 5 hacia ese punto de corte, desde el punto 6 hacia ese punto de corte. Acá está completamente cortado, luego desde el punto A hacia ese punto de corte, o pues desde A' hacia ese punto de corte. Y desde 10 hacia el punto en donde está cortando en 10. Y ya está, prácticamente es eso. Entonces, nosotros, bueno, también tenemos que tener en cuenta la distancia que hay acá, en ese punto. ¿Sí? Tenemos la distancia entre puntos, pero sabemos que cuando corta la base acá abajo, hay una distancia entre 4, 4' y entre 5', 5. Que de hecho está mal en el desarrollo que tenemos acá en cuestión, porque como vemos está mucho más cerca de 4 y eso no pasa en esta situación. Entonces, bueno, podemos corregir eso. Podemos tomar esa distancia que es de 5' hacia ese corte con la base y lo trazamos acá.
Listo. Ahí estaría nuestro corte con la base. Es decir, no estaría ahí en 4, sino estaría ahí en donde está dibujado. De igual manera, entonces vamos a borrar esta sección cortada, esta sección de plano cortante, y vamos a proceder a hacerlo correctamente. Y acá también. Listo. Entonces ya sabemos que ahí es donde empieza nuestro corte. Luego sabemos que de 5 va hacia un corte. Entonces nuestro primer punto de corte es ahí, que es de 1.3 aproximadamente. Sí, 1.3, 1.4 más o menos. Entonces acá nos vamos hacia 1.3. Ahí estaría nuestro corte en la línea de 5, 5'. Luego nos vamos hacia 6 y observaremos que el corte está en 4, 2. Entonces nos vamos hacia 6 y bueno, acá está el 1, 3. Si no lo había puesto en pantalla, bueno, ahí está 1, 3. Y acá está, entonces, ¿cuánto fue que dijimos? 4, 2, ¿no? 4, 2, listo. Entonces acá ubicamos 4, 2. Bueno, ese sí estaba bien. Y luego ubicamos la distancia que hay entre el punto 6 y 7. 6' y 7'. Son estos. Entonces, nuevamente con el compás vemos cuál es la distancia que había, que es esta. Y como vemos también estaba mal, porque bueno, un poco más cerca de 6 que de 7. Y acá vemos que está casi simétrica. Entonces vamos a comprobar si realmente era así o no. Entonces acá tenemos la ubicación. Esperamos. Sí, del punto hasta 6, entonces acá de 6 hasta el punto. Y vemos ¿qué fue lo que hice? Simplemente me paré en 6' y tracé la distancia. Como había medido de 6 hasta el punto, pues es lo mismo que medir el punto hasta 6 o viceversa. El caso es que ya está un poco corregido, entonces esa sección cortada que vamos a ver está pasando por acá. Es una curva muy ligera. Bueno, ahí quedó más o menos. Pero tener en cuenta que una línea recta no es. Y pues con el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Entonces verificamos la distancia que hay entre el corte, ¿cierto? Entre acá, que está entre 8' y A'. Entonces entre 8' y A', ¿qué es esto? Verificamos ese corte que ahí sí está muy cerquita de A'. Podría decir que esa sí está bien. Sin embargo, es una distancia tan pequeña que me toca hacerlo con la regla. 0,4. 0,4. Desde A'. Desde nuestra prima acá. Nuestra prima está acá. ¿Listo? Entonces ubicamos 0,4 desde nuestro A'. Y comprobamos que no, efectivamente sí estaba mal. Entonces ahí tenemos nuestro A'. Bien,
¿Qué sigue? Entonces ya tenemos ahí la prima. Luego el siguiente está entre 10 y 11, que es acá abajo. Y de nuevo, vemos que está muy desproporcionado. Entonces está muy pegado a 11 y no es así. Entonces tomamos la distancia desde el punto 10. Nos paramos en 10. Ponemos la ubicación de 11. Y nos falta entonces la altura que hay desde el punto A y desde el punto 10. Entonces, desde el punto A si sabemos que está muy alto, está a 4,5. Entonces ubicamos el punto A. Y ubicamos 4,5. Está un poquito más abajo de lo que estaba puesto inicialmente. Y luego ubicamos 10. Acá. El punto cortante con 10 es este, acá sí. Entonces estamos a 2, 2. Ese sí estaba bien. Entonces, acá. Estaba bien puesto el de 2, 2. Acá estaba el de 4, 5. Sí, como pueden ver acá arriba. El de 4, 5. Acá el de 2, 2. Acá la distancia entre puntos. Y tendríamos que unir nuevamente. Sería más o menos una curva así. No eran dos líneas rectas, tendrían que ser dos curvas. ¿Listo? Ahora, si recortáramos esa figura, bueno, obviamente estas curvas que están acá no están perfectas, ¿sí? Pero es de tener en cuenta que, bueno, fueron hechas a pulso para la mera explicación del desarrollo. Entonces, si recortáramos esto, y incluyendo este pedazo de acá, y lográramos doblarlo, observaríamos entonces solo un pedazo del cilindro. Es decir, puede que viéramos solo este pedazo completo y este pedazo mochado, por así decirlo. Y ese sería el desarrollo de este cilindro. Ahora vamos a pasar a otro un poco más completo, un poco más tangible, ya que tiene un plano que no lo atraviesa por completo, sino que lo atraviesa es cortando más bien al eje, que es este de acá. Ups. Bueno, ahí se ve la profesora con quien yo vi la materia. Listo. Entonces está un plano cortante horizontal. Lo llevamos otra vez hacia los elementos en longitud real y el diámetro de base en tamaño real. Entonces, les recuerdo, les insisto que cualquier duda que tengan, por favor la suban en el link que está en la descripción de este directo. Bien. Allí podrán, como ya les he reiterado durante este directo, les recuerdo que pueden
redactar su pregunta y adicionar imágenes para facilitar el entendimiento de la pregunta que están formulando. Y así le facilitan también a sus compañeros que probablemente tengan esa misma duda, pues resolver esa pregunta que tengan. Entonces, bueno, empecemos con este ejemplo que tenemos acá. Lo de siempre, tenemos entonces el cilindro con un plano cortante horizontal, lo proyectamos hacia la superior, hallamos el tamaño real de ese plano cortante, lo subimos y llegamos hacia lo que realmente necesitamos de nuestro cilindro. Bien, entonces, bueno, empecemos. Ya tenemos la longitud de los elementos del cilindro. Un momento, por favor. De los elementos del cilindro. ¿Listo? Entonces ya tenemos la longitud. Que está acá. Y tenemos también el diámetro y tenemos la distancia entre puntos de nuestro cilindro. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Trazar una línea recta, por donde sea, no pasa nada. Acá, en este ejemplo, la tracé de la siguiente manera. La tracé colineal con la base que tengo como filo. La tracé acá. ¿Listo? Tracé una línea, pero una línea indeterminada, es decir, sin una longitud específica ni nada de eso. Entonces trazamos una línea sin ubicar puntos, sin ubicar líneas, sin ubicar nada. Si es una línea normal, una línea común y corriente colineal al filo de la base y ya está. Pero entonces, como ya veníamos explicando, tomamos la distancia entre puntos ¿sí? Y empezamos a trazarla. En este caso yo comencé desde 4, quiere decir que tengo que terminar en 4. Acá, bueno, acá parte del ejercicio decía que yo tenía un punto A. Ese punto A es mi punto 6 del cilindro. Era cuestión de los datos del problema de ese momento, de las indicaciones del ejercicio, pero pues eso no afecta en absolutamente nada. Simplemente ese punto A está reemplazando lo que sería nuestro punto 6 de las divisiones, pero no afecta para nada. Entonces comienzo en 4, me paro en 4, ubico las distancias. Sí, 4, 5, luego de 5 al punto A, porque no tenemos punto 6, el punto A, luego de A 7, 8, de 8 a 9, 10, 11, 12, 13. Bueno. Y acá en 12 volvemos a comenzar 1, 2, 3. Porque, bueno, ese punto 3 está
también por otro punto A que era parte del problema, pero insisto, no afecta en absolutamente nada. De hecho, bueno, ese punto A es de, perdón, ¿dónde está? Estamos acá. Sí, las distancias de puntos, pam, 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 pam. 1, 2, 3 y 4. Ese punto que está ahí es de otro ejercicio, sino que quedó interpuesto. Sin embargo, pues eso no afecta para nada tampoco. La ventaja de este cilindro truncado es que era un poco más fácil, ya que no tenía que yo estar tomando medidas uno por uno. Es decir, yo puedo, bueno, después de ubicar los puntos, trazo líneas perpendiculares que serían los elementos. Entonces la longitud de este cono me da 5 centímetros, entonces yo me podría haber parado acá. De hecho, yo tuve que verme parado acá para poder hacer el ejercicio y trazar mi elemento de 5 centímetros. Y así sucesivamente, con cada uno. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó? Porque ya no están el resto de esos elementos, es decir, ¿cómo la quité? Entonces, como sabemos que hay un plano cortante, hay una de las partes del cilindro que no va a estar. En este caso tomamos la parte de arriba como lo que se iba a quitar. Y entonces lo que estuviera cortado de ahí para arriba ya no iba a estar. Pero para eso yo podía irme por dos caminos diferentes. Yo podía haber tomado la distancia que hay acá, desde la base hasta el punto de corte, y ubicarla, ¿sí? Desde 4, bueno, para cada uno de los puntos. Podría haber hecho eso. Llego hasta acá y luego tomo la distancia de los puntos que están ocultos. Es decir, si ya acá veo 9, pues quiere decir que 11, 11' está por detrás. Y tomo otra vez la distancia de 11, 11', no sé qué, no sé qué. Sí, tomo otra vez la distancia de 3, 3' y yo tenía, que es la que está por detrás de 5, 5'. O si no, puedo hacer esto. Ya que lo hice colineal con la base que está como filo, lo que hago es proyectar, es decir, me paro en 4, ¿no? Estamos en 4. Entonces nos ubicamos a la altura de ese punto cortante y lo proyectamos hasta 4. Ya sabemos que ahí va a estar nuestro punto cortante y que cumple con la longitud que teníamos acá. Luego en 5, 5'. Entonces nos vamos para la altura de 5, 5', que está ahí. Y ya sabemos que ahí va a estar nuestro corte. Y así sucesivamente para cada uno de los puntos hasta llegar al más alto, que era 9. Llegamos a 9 y ya. Ahí estamos. Entonces, ¿qué sucede? Perdón, 9 no era el más alto. Era 10. Ahí me quedó mal escrito. Este es 10'. Listo. Entonces, es 10', que está acá. Este sí es el más alto. Sí. Estamos ahí en la altura de 10'. Hacemos la proyección de todos los puntos. Una vez lleguemos al más alto, nos vamos a dar cuenta que tenemos que empezar a bajar, porque es que detrás de 9 estaba 11 y acá tenemos 11. Quiere decir que
lo proyectaba cerca de... Sí. Bueno, eh, retomando porque hubo una desconexión de la red, lo que les decía. Una vez llegamos al punto más alto, sí, vamos a tener que empezar a bajar otra vez, porque es que como nosotros vemos, llegamos a 10 que es el más alto. Entonces está 9, 10 y para llegar a 11 pues estamos por detrás de 9 y así sucesivamente, 12 por detrás de 8 y así. Tenemos que empezar a bajar otra vez. Y como vemos, 11 prima tiene la misma altura de 9 prima, 8 prima que 12 prima y así sucesivamente. Las alturas son exactamente las mismas. Por lo tanto, el 9 lo podemos proyectar hacia el elemento de 11, el de 8 hacia el de 12, el de 7 hacia el de 1, el de A hacia el de 2, sí, el de 5 hacia el de 3 y el de 4 pues hacia el de 4 que tenemos que terminar en el que comenzamos. Bueno, eh, de esa manera cumplimos con la simetría de que 11 tenga la altura de 9 y así sucesivamente las alturas de acá sean exactamente las mismas que las de acá. ¿Listo? Bajo ese orden de ideas, una vez teniendo los puntos, procedemos a unirlos de forma curva. En este caso pues yo lo uní a pulso, pero podemos contar con la ayuda de un curvígrafo para poder hacer esto. Acá tenemos ya entonces el desarrollo de nuestro cono truncado con un plano horizontal. Acá, bueno, no sé si se han fijado, siempre hay una pestañita en el desarrollo de las figuras. Esa pestañita es el equivalente a que si nosotros recortamos esto, todo esto, incluyendo la pestañita, ahí es donde echaríamos el pegante para pegarlo con el pedacito de acá. Y una vez teniendo eso, vamos a tener entonces nuestro cilindro en físico, hecho de papel, con un volumen determinado, eh, para poder observar realmente cómo se ve ese cilindro que tenemos ahí. Tendría exactamente las mismas dimensiones, sería lo mismo, pero pasado del dibujo hacia eh, el plano, hacia, por así decirlo, entre comillas, hacia la vida real. Sí, para pasar de lo que está plasmado en el papel hacia ya tener un objeto hecho en físico. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente simplemente en trazar una línea, ya sea colineal, ¿cierto? O ya sea en cualquier lugar que no pasa nada, ubicamos la distancia entre puntos, trazamos los elementos con la longitud correspondiente de nuestro cilindro y luego ubicamos las distancias que hay de, de la base hacia los puntos de corte y así sucesivamente. Puede ser que tengamos un plano que me corte, no todo, sino que me corte un poco de la base y un poco de los elementos del cilindro sin llegar al otro extremo. También se da el caso. Entonces, para tener en cuenta, se dibuja y ese desarrollo sería lo que recortamos para hacer nuestro cilindro truncado en físico. ¿Sí? Tendría que cumplir de pronto con la inclinación que vemos acá del plano en filo. Cuando lo tengamos hecho, ese plano en filo tendría que cumplir con la misma inclinación para corroborar que nos quedó bien hecho. Eso pues tanto para cilindros como para conos, también algunos prismas y algunas pirámides. Listo, entonces
vamos a ver si han puesto alguna pregunta en el formulario. Bueno, acá. Listo. Si han puesto alguna pregunta en el formulario. Por ahora aún no. Recuerden que pueden subir las preguntas, las pueden redactar con su dirección de correo, con su código estudiantil, con su nombre y con una imagen del problema, ya sea del problemario que estén manejando, del proceso que estén desarrollando, de ambas cosas, las imágenes que deseen para complementar la pregunta que estén redactando del ejercicio que quieran. ¿Listo? Entonces, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la sesión de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, como acabamos de ver, eso es lo que corresponde a cilindros truncados. Vamos a poner lo que fue entonces la sesión de hoy, con un breve repaso. Esto fue, bueno, de cilindros. Acá tenemos, bueno, podemos retomar con este cono para hacer una rápida explicación de el proceso, de los pasos que hay que tener en cuenta. Entonces, ya tenemos nuestro cono dibujado, desarrollado, ¿cierto? Hasta obtener la base en tamaño real, tener la base como filo, tener los elementos, ¿cierto? Entonces recuerden que lo que nos interesa en los desarrollos son esas dos dimensiones principalmente. Los elementos del cono y la distancia entre los puntos del cono que están ubicados en la base. Entonces, siempre vamos a hacer un semicírculo con radio de cuánto, pues el radio va a ser la longitud real de nuestros elementos. Entonces podemos tener, cuando es un cono circular recto, la longitud real de un elemento equivalente a la de todos los demás elementos. Entonces ubicamos nuestro primer elemento y a partir de ahí trazamos un semicírculo indefinido, o sea, no sabemos si va a terminar acá exactamente, puede ser un poco más allá, de manera que ubiquemos el círculo y a partir de ahí, de ese punto que marcamos, ubicamos los puntos, la distancia entre puntos. Entonces, si yo comencé en un punto A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, termino otra vez en el punto A. En este ejercicio, el punto A estaba reemplazando lo que sería mi punto 1. Ya eso es por datos del problema, ¿sí? No es algo en especial ni nada por el estilo, simplemente es el punto 1, el punto en el que comencé, en el que termino. Puede haber comenzado en 2, puede haber comenzado en 3, en 4. Entonces si comienzo en 4, termino en 4. Si comienzo en 5, termino en 5. Teniendo en cuenta eso siempre para todos los desarrollos. Siempre. El punto en el que empiezo es el punto en el que termino. Ya tenemos el radio, que es la longitud real del elemento, y luego procedemos a lo que es ya en sí la parte un poco más compleja del desarrollo, que es tomar los puntos, ya sea de acá arriba o de acá abajo, como queramos, como nos parezca más práctico. El resultado es lo mismo, o incluso si queremos entre esta vista y esta, proyectar con el compás
hacia una línea paralela a la línea de referencia, bajarlos hacia la distancia correspondiente cada uno, o proyectarlos hacia una línea paralela hacia esta línea de referencia y subirlos hacia la altura correspondiente a cada uno. Digo altura porque esta es una vista auxiliar superior. Sí, entonces esta distancia es de altura. Ahora, en este caso yo lo hice así. Me fui de la frontal a la superior. ¿Sí? Entonces cada uno de los puntos cortantes los roteé hasta que llegaran a cortar esa línea paralela a la línea de referencia. Los subo hacia la profundidad correspondiente de cada uno. Al ubicarlos, los uno con el vértice y ya tengo entonces la longitud real de los elementos que van desde el vértice hacia los puntos de corte que intersectan, valga la redundancia, los elementos del cono. Entonces estos sí van a ser diferentes, por supuesto. Ustedes pueden ver acá que hay unos que están más cerca del vértice y otros que están más lejos del vértice. Entonces acá todos esos puntos, todas esas longitudes de absolutamente todos los elementos, todos van a ser diferentes. Entonces, en este caso, por eso, bueno, proyectamos todo, unimos todos los puntos y pasamos a ubicarlos. Entonces nuestro punto A' sobre nuestro elemento VA, nuestro punto 2' sobre el elemento V2, 3' sobre V3, 4' sobre V4, 5' sobre V5 y así sucesivamente. ¿Listo? Una vez tengamos esto, pues lo unimos de forma curva, ¿sí? Y quitamos la parte de acá. Podríamos haber dejado esta parte y quitar el resto, pero para este ejercicio quitamos fue este pedazo. Y ya, ese sería el desarrollo de nuestro cono truncado. Y para el cilindro, bueno, que fue lo que acabamos de hacer. Les recuerdo las preguntas en el link que está en la descripción o en los comentarios de YouTube. Sin embargo, pues preferiblemente en el link que pueden adjuntar la imagen y no se satura la caja de comentarios, ¿vale? No, pues ya eso es. El tema de prismas y pirámides ya fue explicado por mi compañero en la sesión de 6 a 8 de la noche de hace un momento. Creo que ya deberían poder encontrarla en el canal. ¿Listo? Entonces pues repasemos una vez más entonces lo que fue el desarrollo de nuestro cilindro. A grandes rasgos, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, la diferencia con el cono es que ya no tenemos un plano de corte. Por lo tanto, pues, ya no tenemos, obviamente tenemos un plano de corte acá también, porque ambos son figuras truncadas. Lo que no tenemos es un vértice. Bien, entonces, pues, ahí está nuestro cono, nuestro cilindro, hasta que llegamos a lo que nos interesa. En ambos casos, tanto en cilindros como en conos y en todos los desarrollos siempre nos va a interesar la longitud de los elementos de nuestros poliedros. Bueno, estos son figuras de superficie curva, pero siempre nos va a interesar esta longitud. Por más de que esté truncado, siempre nos va a interesar esa longitud. Bien, entonces tenemos en cuenta esta longitud, tenemos en cuenta la distancia entre puntos. Esas dos cosas principalmente para ambos casos. Entonces, uno, la longitud de los elementos.
tanto del cono, del cilindro, del prisma, de la pirámide. Y la distancia entre los puntos, tanto del cono, del cilindro, del prisma, de la pirámide. Es decir, para desarrollos son importantes esas dos dimensiones, la longitud de los elementos y la distancia entre los puntos de los elementos. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí ya vamos claros. Dos dimensiones, longitud y distancia entre puntos. Para el cilindro, pues ya no vamos a hacer nuestro semicírculo del cono, sino que vamos a aplicar una línea recta. ¿Sí? Bueno, es posible que ustedes vean de pronto una línea recta, no tenida en cuenta desde la base del cilindro, sino, digamos, atravesada por la mitad. Si nosotros hiciéramos eso, de atravesar una línea por la mitad, tendríamos que tomar distancias a partir de esa línea para un lado y a partir de esa línea para el otro. Parece trabajo doble y parece un trabajo tedioso, pero es mucho más versátil cuando tenemos, digamos, dos planos cortantes. Es decir, si este cilindro fuera un poco más largo y tuviera un plano cortante, digamos, desde acá, así, y tuviera otro plano cortante hacia otro lado, es decir, tuviera, ya no sería circular recto, sino que fuera cono oblicuo. eh, entonces estaría con las bases inclinadas hacia este lado, bueno, con la base inclinada en ese extremo y con la base inclinada en el otro extremo también. A veces pueden ser bases paralelas inclinadas en el mismo sentido o pueden ser bases inclinadas de forma diferente. Ya depende de lo que les quiera poner el profesor. Y en ese caso sí es más versátil poner la línea en la mitad y hacer la medida desde el punto donde trazamos la línea hacia la base. Porque vamos a ver un pequeño ejemplo de qué es a lo que me refiero. Podemos tener diferentes configuraciones para nuestro cilindro. Esta es nuestra clásica configuración del cilindro con sus divisiones, hecho un poco chambón, pero teniendo en cuenta que sus caras es un cono circular recto, ¿sí? Eh, son, bueno, como su nombre lo indica, son de ángulo recto, pero podemos tener esta otra configuración. Dije cuando es cilindro. Entonces podemos tener esto. Que sería nuestro cono, nuestro cilindro, perdón. Y si le hiciéramos, asumiendo que está en longitud real, si le hiciéramos una vista perpendicular a los elementos, ¿cierto? Entonces acá veríamos un círculo. Pero que si le hacemos la paralela, vamos a ver es una elipse, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Entonces sigue siendo un cono circular porque la sección transversal del eje es círculo, por más de que las tapas sean elipses. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Este sería el tamaño real de la base, sería una elipse. Estaría dada por esa proyección. Acá estaría nuestra elipse, ¿sí? Entonces acá tenemos un círculo con un diámetro y acá es donde vamos a tomar la distancia entre los elementos. Acá también vamos a tener los elementos, pero
no vamos a tener la distancia, vamos a tener los puntos de la base, perdón, pero no vamos a tener la distancia entre los elementos. Mientras que acá sí. Entonces, si a ustedes les sale un cono, perdón, un cilindro oblicuo, para hallar la distancia entre los elementos, no tienen que hallar el tamaño real. No, no es necesario. Lo que tienen que, a menos que les pidan dibujar las tapas para construir el cilindro. Pero de resto, solamente basta con hacer una perpendicular al eje, tenemos el círculo y ahí tomamos la distancia entre los puntos. Esa es la que nos va a servir para hacer el desarrollo. Esta no. Otra configuración que pueden tener entonces es lo mismo, pero con las bases inclinadas hacia lados diferentes. Entonces, bueno, ahí tenemos las divisiones y todo eso, ¿cierto? Y digamos que le hacemos también una vista perpendicular. Entonces acá lo que vamos a obtener también es un círculo con la división de los puntos. Y acá entonces vamos a obtener un tamaño real. Para esta etapa, que sería una elipse, y tendríamos que hacerle otra paralela a esta etapa para sacar la otra elipse. Que si el ángulo es el mismo, acá y acá, pues la elipse va a ser la misma, ¿sí? Es decir, el ángulo conformado acá y el ángulo acá, si fuera igual. Si es diferente, ahí sí tocaba hacer una paralela a cada vista. Y la otra configuración, que es un poco más difícil, es donde podemos tener eh, una elipse acá y podemos tener el plano en filo al otro lado. Eso quiere decir que entonces ya no van a estar inclinadas de la misma manera en la misma vista, sino que tendríamos que hacer una vista para ver esta tapa en filo y la otra se vería como una elipse. Y de igual manera, si le hiciéramos una perpendicular, una vista perpendicular al eje, encontraríamos un círculo. Eso es para los cilindros circulares. Si tuviéramos un cilindro oblicuo, la cuestión sería distinta, pero eh, ya depende si desean que explique eso en una próxima sesión. Pero de no ser necesario, pues no nos metemos con ese tema y seguimos con lo correspondiente a el último corte de ustedes, ¿vale? Entonces, eh, eso sería todo por hoy. Espero hayan quedado claro. Insisto nuevamente las preguntas en el link que está en la descripción del video. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana. Yo estaré a las 6 de la tarde y mi compañero pues de 8 a 10 de la noche. Bueno, no. Con ustedes no nos vemos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Perdón por, por eso. Ustedes tienen en el canal es otra materia. Entonces, ya está. Nos vemos más adelante en una próxima ocasión. Como siempre, preguntas en el link que está en la descripción del directo.